Damos una vez más la bienvenida a cada una de las personas que apenas se están conectando, pero también a aquellos que ya venían sintonizando y estando conectadísimos desde que dimos inicio a nuestro servicio dominical de forma virtual. Sabemos y entendemos que son tiempos difíciles, pero podemos estar confiados en nuestro Dios y saber que tenemos un Dios grande, poderoso, que guarda y que cuida de cada uno de nosotros. Así que es un honor y un privilegio hoy poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe al libro de Revelación o al libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15 al verso 19 estaremos estudiando y tomaremos varios temas, tocaremos varias cositas hoy para hablar de la séptima trompeta. Y dentro de esta séptima trompeta estaremos hablando acerca de las copas de la ira y un sinnúmero de situaciones, como muchos creo que están pendientes de hablar acerca del anticristo y el 666. Pero espero con la ayuda del Señor poderles explicar en el día de hoy. Sé que de pronto nos llevará varios domingos el poderlos explicar, pero poder estar conectados a lo que nos dice la palabra del Señor y no generar miedo, no generar malas interpretaciones y cosas que nosotros a veces llegamos a pensar o a interpretar a nuestra manera. Así que antes de iniciar a hacer esta lectura, quiero que allí te unas a orar y le pidas al Espíritu Santo que te dé sabiduría, que te dé entendimiento y que puedas comprender hoy, porque el propósito de estudiar la palabra no es infundir miedo ni terror, sino que al contrario, si hay cosas que siempre dice la palabra que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos preparados en todas las cosas que se requiere para la obra del Señor. Padre, te damos gracias una vez más en esta hora, en esta mañana. Señor, estamos orando, pidiéndote a ti que tú nos seas dando entendimiento, Señor. Y más para hablar de este libro tan hermoso y tan maravilloso que nos revela siempre a Cristo. No hay otro personaje principal. El personaje principal, el personaje protagónico se llama Cristo. El resto de personajes, Señor, son antagónicos. Están en segunda parte, Señor. Tú eres la estrella. Tú eres quien debe brillar. Por eso hoy, Señor, oro para que todos seamos entendidos a esta verdad. Y por medio de ella, Señor, tú seas afirmando nuestro corazón, pero sobre todo, seamos redarguidos, corregidos, Señor, instruidos, Señor, en justicia, a fin de estar preparados para todo lo que tú quieres que nosotros seamos, Señor, y estemos preparados. Te pido que quite los velos, Señor, y que seas alumbrando nuestro entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, y en esta hermosa mañana podamos estudiar de una forma especial, de una forma maravillosa, acerca de lo que significa el que tú estás en control de todas las cosas, Señor, que a ti no se te ha salido nada, nada, absolutamente nada, como muchos piensan, Señor. Al contrario, tu palabra nos hace ver que tú estás en control constante. En el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19 de la siguiente manera. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos,
un terremoto y grande granizo. Quiero hacer como una pequeña introducción. Antes de entrar a la séptima trompeta, hay otra clase de como de un interludio, que podríamos llamarlo así, que son el ángel con el librito, que es el capítulo 10. En el capítulo 11, del 1 al 14, están los dos testigos. ¿Por qué no entré a estudiar esto y automáticamente pasé a la séptima trompeta? Bueno, quiero dar mi punto de apreciación, y porque hemos estudiado casi todos los capítulos de Apocalipsis, ¿sí? Nos queda el 10 y parte del 11, pero quiero hoy hacer mi apreciación antes de entrar a profundizar en el tema. No los toqué porque hay ya mucha especulación, ¿sí? No está muy claro. Y hablan de los dos testigos y hablan que pronto puede ser Elías, que puede ser Moisés. O sea, hay muchas cosas ya, interpretación personales. Y creo que no estamos llamados para hacer nuestras propias interpretaciones personales. Y esto lo que va a acarrear es un poco como de temor y un poco de confusión, porque muchos hablan de un sinnúmero de cosas, ¿sí? Entonces no está tan explícito. No dice los nombres de quiénes son los dos testigos. Dicen, son dos testigos, dos olivos que se levantarán en los últimos tiempos y predicarán el evangelio, y dice que los matarán, y en fin. Pero ya la explicación que muchos dan, ya dicen que es Elías, otro que es Moisés, otro que dice que es Noé, bueno, en fin, que es varios otros profetas, ¿cierto? Que hablan acerca del Antiguo Testamento, como fue en la enramada que Jesús hizo la transfiguración. Entonces algunos dicen que son esos dos, Moisés y Elías. Pero la Biblia no lo dice, no está claro ahí, no nos lo está diciendo. Entonces ya ponerme a decir eso sería especular y no queda correcto. Entonces, por eso paso automáticamente a la séptima trompeta, que no tiene tampoco tanta trascendencia de interpretación personal, ¿sí? Entonces quería hacer la claridad, quería decirles, porque ya empiezan a inventar cosas, y eso tampoco es correcto, ¿sí? Entonces, bueno, ya haciendo esta aclaración, voy a entrar ahora sí a lo que es la séptima trompeta. Entonces, recuerde que son el libro, ¿cierto? El rollo que tenía 7 sellos, y estos 7 sellos fueron desatados, y el que lo pudo desatar se llama Cristo. Luego vienen las 7 trompetas dentro del último sello, ¿sí? El séptimo sello da apertura a las 7 trompetas. Dentro de las 7 trompetas se abre, en la última trompeta se abren las 7 copas de ira. Por eso vamos a empezar a hacer la introducción de la séptima trompeta. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es un gran clamor que proclama el hecho del gran, Dios como tal, para la creación y la redención. Recuerde que la misma Biblia nos habla en una de las cartas de Pablo, que dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos, y que la creación fue sujetada, ¿cierto? Entonces, esperando esta redención. Pero aquí vemos el cumplimiento, que por fin ha entrado en su fase final. El proceso de la destrucción de los poderes terrenales, de los gobiernos terrenales, de los antagónicos, y ya ha comenzado el reino por fin de Dios a establecerse totalmente. El poder y el reino que hasta este momento sigue en manos de hombres injustos, y ya vemos las noticias y vemos las redes sociales cómo está inundado, para no irnos a otra nación. Miremos la nuestra y vemos muchas cosas que son injustas. Pero aquí nos está diciendo que en la última trompeta
están diciendo para los que van a ser juzgados, tremendo, pero para la creación, para todo lo que hemos esperado, esta redención y el gobierno de Dios establecido totalmente, es en ese momento. Y dice, finalmente pasará a manos de Dios, específicamente a quién. Ahí nos dice la palabra en el verso, nos dice, y a nuestro Señor y de Cristo, específicamente a Cristo. Y no nos dice que va a reinar por un día, ni por 2, ni por 3, ni por 4, sino que su reinado es por los siglos de los siglos. ¿Qué me está diciendo? Que Cristo no reina ahora. Sí, Cristo reina, pero lo que está diciendo es que lo va a establecer ya por los siglos de los siglos, ¿sí? Porque recordemos algo, los discípulos cuando Jesús se fue a ir, ellos le preguntaron, Señor, ¿vas a hacer algo con Israel? ¿Vas a establecer, vas a recuperar el reinado? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber, ¿cierto? No es el tiempo. Restaurarás el reino. Y aún hasta los discípulos peleaban en una ocasión nos habla de que una de las madres de los discípulos, uno de los apóstoles, le dice, Señor, que mi hijo se siente uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dice, no le corresponde a usted dar, ¿cierto?, el lugar de honor y de posición, porque ellos sabían que esto vendría y esto ocurriría en algún momento. Por eso ellos esperaban el Mesías, esperaban un Mesías como David, que conquistara reinos, que fuera aquel que peleara. Ustedes ya miraron por el mapa cómo está Israel, que es algo muy pequeño, y cuánto era la producción o el territorio que ellos tenían por herencia o por heredad, y que aún David no había conquistado, ¿sí? Y que en manos de otros reyes por el pecado, la maldad, que es lo que vemos en los libros de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, todo esto que ocurrió por causa del mismo pecado, no solo del rey, sino también del pueblo en general. Entonces, aquí está diciendo que el reino del Señor, sí o sí, se va a establecer. Muchos están preocupados por un gobierno mundial, pero recordemos que la palabra me está hablando de un gobierno universal también y un gobierno mundial que será establecido en algún momento. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Así que muchos tienen miedo a estas cosas, pero recordemos que Dios está en control de todas las cosas. Quiero que me acompañes, por favor, a el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 9, que confirma lo que yo te estoy diciendo en esta mañana. No habla del diablo ni del anticristo, y habla es de Cristo. Recuerde que nuestra lupa y nuestra mirada debe ser ver Apocalipsis como Cristo, el protagonista principal. ¿Qué dice la palabra? Nos dice de la siguiente manera: y Jehová será rey sobre ¿qué? No dice que un pedazo, dice sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Entonces, inclusive usted mira y nos habla de Jerusalén y las naciones en ese pasaje. Es una palabra profética que está dicha y que todavía no se ha cumplido, porque veremos a Cristo no reinando desde el cielo, sino establecido su trono y su reino aquí en la tierra. ¿Cuándo será eso? Ya sabemos que cuando sea el toque de la séptima trompeta. Lo primero es establecer, ¿cierto?, su reino, y no dice que sobre un solo reino, sino sobre todas las naciones, sobre toda la tierra. Y ya no va a ser que este presidente, que el otro presidente, ya no será el gobierno del pueblo, de democracia, que es demos, y kratos, que es elección del pueblo, ¿cierto?, que es esta palabra, que el pueblo es el que elige, y que no es así, sino que será como en principio un gobierno teocrático. ¿Gobierno de quién? Gobierno de Dios, no gobierno del pueblo, demos y kratos, no, un gobierno de quién, el gobierno de Dios. Y eso será una realidad allí.
Ahora en el verso 16 y 17 me dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros, adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Qué me está diciendo? De un reinado presente, no que reinarás, ¿cierto? Ni que reinaste. Está diciendo y has reinado. Aquí nos está diciendo su gran poder, nos está hablando del presente, del pasado, pero también del futuro, que Dios tiene el control de de todas las cosas. El tiempo está en Él, pero también me habla de que la adoración es para solo uno, para nuestro Dios. Vemos la adoración de los 24 ancianos que están sentados también en sus tronos y que ya hemos hablado de quién es el símbolo y cómo se rinden a dar adoración al único que la merece, a nuestro Dios. Y esto es lo que debemos entender, porque por muchos años hemos mirado el libro de Apocalipsis como el número 666. Y el diablo, la bestia, que es el falso profeta, que el anticristo, que no sé qué, que la gran ramera, que el dragón escarlata, que ya lo hemos venido mirando. Y estos son los personajes antagónicos. Pero el personaje principal se llama Cristo Jesús. Y vuelve y nos recuerda a usted y a mí que Dios está en control de de todas las cosas y que Él gobierna sobre todo. Nada, absolutamente nada se le ha salido de su control. El hombre, cuando decide desobedecer y salir del gobierno de Dios y hacer las cosas como ellos quieren, hemos visto cómo está en caos. La misma palabra nos habla y nos dice acerca de la clase de gobiernos que existen. Y inclusive el pueblo de Israel me hace acordar que cuando estaba Samuel había colocado jueces y Samuel se puso muy triste porque el pueblo dijo: no queremos ni a usted ni a sus hijos que nos juzgue, queremos un rey como el resto de las naciones. Y vemos que Dios mismo le dice a Samuel: no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Dile al pueblo que qué pasa si toman a alguien para que sea su rey en vez de que yo sea el Dios de ellos y su rey. Y lo dice la misma palabra, que colocarían impuestos, que colocarían a los hijos al ejército. Y usted me dirá: ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Está en el libro de Samuel. Y vemos esto tan tremendo y tan terrible, ¿cierto? Y ahí fue cuando salió Saúl, eso está en el primer libro de Samuel, y sale Saúl como rey, pero era el príncipe que el pueblo más que todo había querido escoger, más que Dios. Entonces, vemos por la misma escritura que cuando la gente rechaza el gobierno de Dios, hay dolor, hay tristeza, hay miseria, y todo lo que vemos hoy por hoy en nuestra sociedad es la ausencia de Dios en el gobierno, aún en nuestra misma casa. Pero aquí nos está volviendo a recordar, volviendo a darnos un giro y a colocar nuestra mirada y decir: Dios es el dueño del gobierno y Él pone, quita reyes, pero también Él es el que va a reinar. ¿Cómo era en el comienzo? Dice que Adán y Eva estaban en el jardín y tenían comunión con Dios. No habían reyes, ¿o sí? No lo había. Y todo funcionaba muy bonito. Hoy vemos tanto desastre. Y es que aún estos que están en el gobierno son gente sin temor de Dios. La gente está poniendo su esperanza en el candidato de turno. Y no estoy haciendo ovación a decir: no vamos a ir a hacer esto y nos vamos a revolucionar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, querida iglesia, siempre, inclusive el mismo libro de Samuel nos dice cómo debemos escoger a alguien que en este momento nos gobierne. Usted dirá: bueno, pero yo quería que me hablara del 666. Tranquilo,
tranquilo que esto está. Pero aún quiero recordarle que todo lo que estamos sufriendo hoy, porque esto no es otro país, está aquí. Y estamos a puertas de muchas cosas y oro y le pido a usted allí en casa que oremos por nuestra nación. Porque como colombianos debemos orar por nuestra nación. Pero también darle esperanza de que esto algún día va a terminar. Que ya no va a haber los mejores para tal, para fulanito, sutanito y como que quieren quedar ahí, ¿cierto? Sino que Dios va a tomar el gobierno de la tierra. Y por eso adoran los ancianos y por eso usted y yo también debemos adorar porque está escrito. Y todo esto está apuntando, querida iglesia, usted no se alarme, está apuntando para decir que esto se está aproximando y que gloria a Dios, nuestro Dios va a reinar. Y Él será, ¿cierto? El Dios que gobierna la tierra y que la gobernará con justicia y equidad. Entonces muchos se asustan viendo el cumplimiento de la palabra, pero estas son las señales para que esto tan glorioso ocurra. Así que mientras tanto, usted sepa y entienda que es necesario que esto acontezca para que el día que Dios llame a cuenta a esta gente, diga definitivamente fuimos un fracaso en el gobierno, no fuimos capaces, le devolvemos, ¿cierto?, el gobierno a Dios, pero ni siquiera se lo van a devolver a las buenas porque lo vamos a mirar a través de la escritura, cómo Dios va a recuperar lo que es de Él y lo que siempre le ha pertenecido a Él. Así que por eso se adora a Dios, se dice que Él es todopoderoso, ¿cierto? Nos está hablando de que Él es omnipotente, que Él todo lo puede. Nos habla de la omnisciencia de Dios, ¿cierto? De todo lo que Él es, porque Él todo lo sabe. Pero también nos habla acerca de que Él es omnipresente, que Él está en todo lugar. ¿Por qué nos habla de todo lugar? Porque dice que el que eres, el que eras y el que ha de venir, pero también el que todo lo sabe. Así que es su gran poder y por eso ha reinado, porque Él ya es rey. Ahora en el verso 18, mire, estoy hablando de lo que va a pasar. Ahora mire el verso 18 lo que pasa. Dice, se pusieron felices las naciones y se pusieron contentos. Dijeron, tome Señor, le damos el gobierno. No, dice, se airaron las naciones. Y por eso, dice, y tu ira. Dice que Dios es poco para airarse, ¿cierto? Lento para la ira, pero aquí ya le dio ira. O sea, para que ya te la hayan, como dice, sacado a Dios, es porque el mundo está corrompido, pervertido, dañado, y esto es una realidad. Todo a lo bueno llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y cada vez estamos peor, ¿cierto? Y dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir ¿a quiénes? A los que destruyen la tierra. Yo digo, gloria a Dios. Dijo, por fin, ¿cierto? Dice, la ira de las naciones. Aquí nos recuerda la rebelión de las naciones que está también profetizada en el libro del Salmo capítulo 2. Vamos al libro de los Salmos capítulo 2. Esto todo es una introducción para poder hablar de las copas de ira y para poder hablar del anticristo. Salmos capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Está profetizado? Sí. Que las naciones no van a entregar a las buenas el gobierno. ¿A quién? A Cristo Jesús. Entonces,
Solamente que en este pasaje de Apocalipsis, ante la ira de las naciones, viene la ira de Dios. En el Salmo 2 dice solamente eso. Pero en el Apocalipsis nos está diciendo que ante la ira de las naciones viene la ira de Dios. Y llega el momento final. No dice que es un interludio, que estamos en la mitad, no. Es el momento final en el que cada uno recibirá su retribución, su paga. La ira de los hombres es impotente, ¿cierto? Pero la ira de Dios es omnipotente, es decir, que todo lo puede. El hombre, la ira del hombre no todo lo puede, llega hasta un límite. Pero también la ira de los hombres es malévola, pero la ira de Dios es santa. Es el momento del cumplimiento de lo anunciado también en el libro de los Salmos, capítulo 2 que estábamos mirando, pero ahora el verso 4 y el verso 5. Por favor, vamos nuevamente a este libro. Libro de los Salmos, capítulo 2, verso 4 y 5. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ahora, es entender que la ira de Dios es santa y es justa porque llegó el tiempo final para ser juzgada la tierra, los moradores, todo lo que hicieron y van a tener su paga, la retribución de lo que ellos hicieron. Por eso dice que dar galardones, premios, ¿cierto? A los siervos, sus profetas, a los santos, a los que temen a su nombre. Pero también dice, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea que llegó el momento final de la ira de Dios ya para juzgar la tierra y a sus moradores. En el verso 19 hay algo interesante. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto, no el arca del pacto, sino de su pacto. ¿Sí ve? Cambia acá. Se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. A pesar de que el templo terrenal haya sido profanado, que hayan profanado el nombre de Dios aquí tantas veces, su contraparte en los cielos refleja la justicia y la majestad de Dios. Ahora que ha llegado la hora del juicio, Dios descubre su templo celestial, dando así a entender que con el juicio final, este templo, o sea, también ha llegado el juicio para la tierra. El objeto más sagrado para Israel, ¿cuál era? El arca del pacto. ¿Qué significaba el arca del pacto? Era símbolo de la presencia de Dios con su pueblo en este mundo. Te lo repito otra vez. El arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios con su pueblo en el mundo. Ahora, en la antigüedad, el arca del pacto, en que otras cosas estaban dentro del arca del pacto, estaban las tablas de la ley, estaba el maná, ¿cierto? Y se encontraba la vara de Aarón. Todo tiene un significado. Y justamente lo que se ve allí es el arca, dice, de su pacto. ¿Qué es símbolo de qué? De la presencia de Dios con su pueblo en esta tierra. Ya les explico un poco más. Entonces, las tablas de la ley estaban allí en el arca. Pero, ¿qué pasó con el arca? El arca desapareció cuando los babilonios, los de Babilonia, destruyeron Jerusalén en el siglo VI antes de Cristo. Mientras los israelitas tuvieron posesión del arca del pacto, las regulaciones de las ceremonias vigentes impedían que el pueblo viera el arca, ¿cierto? Recordemos algo, que estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y todo el mundo no podía entrar a mirar el arca, porque era símbolo de la presencia de Dios y cualquiera que entrara allí quedaba muerto, ¿cierto? Ahora, el pueblo, ya sabemos que se encontraba, ¿dónde se encontraba el arca? En el tabernáculo, que era
sombra y figura también de tiendas o habitación o la habitación donde habita la presencia de Dios. Y si nos vamos al contexto hoy por hoy, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, así que tu vida es una habitación o una tienda para que la presencia de Dios more en usted. ¿Sí? Ahora, ¿qué más nos dice? Ya que por el mandato divino debía estar pues oculto detrás, ¿cierto? De varias barreras. Que era el sacerdote, que eran los inciensos, los sacrificios, pero también la cortina. Y hay algo maravilloso que nos habla que el velo se rasgó, ¿sí? Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que nos está diciendo que nuestro sumo sacerdote abrió el lugar para que tú y yo podamos entrar, pero con Él, no sin Él. La gente dijo, por Cristo puedo entrar y sacaron a Cristo. Y esto no ha cambiado. Yo entro al lugar santísimo a través de ¿quién? De Cristo Jesús. No a través de lo que usted dice que se porta bien. Sin Cristo no nos podemos portar bien. No es a través de implementos materiales o de ropas. No es a través de palabras que yo diga. De ciertas denominaciones, de ciertas canciones, de ciertos predicadores. Porque quien rompió o quien rasgó el velo para entrar a este lugar fue Cristo Jesús. Y eso quiero que lo tenga usted muy clarito. Este versículo de Apocalipsis nos está mostrando el arca como una señal a la manifestación de la justicia de Dios al final de los tiempos. Es significativo que el arca no se menciona simplemente como el arca del pacto, yo por eso lo dije, sino el arca de su pacto, enfatizando así la autoridad, la soberanía de Dios. Y ahora es cuando Dios va a aplicar su ley a la tierra. ¿Qué es lo que está mostrando en tiempo final? El gobierno es mío, todo es mío, ¿cierto? Pero muestra el arca de su pacto, que es símbolo de su presencia y que dentro de ella estaba la ley. ¿Para qué? Para aplicar su ley ¿a quién? A la tierra. Por eso la está mostrando. Porque a lo que viene al juicio final es aplicar su mandato, su ley, su palabra, sus órdenes, que el hombre pasó por alto. Que el hombre no quiso obedecer, que el hombre amó más sus propias leyes, sus propios vacíos, todo lo que se han inventado para ir en contra de lo que Dios estableció en su ley. ¿Y cuál es su ley? Su palabra. Por eso abre el templo diciendo mi presencia, que es símbolo para con el pueblo en este mundo, y el cual yo les había dicho, sé santo porque yo soy santo y obedezca mis mandatos y mis leyes. Sobre esta ley es que yo voy a juzgar. Muchos van a decir, no, es que yo no conocía, pero Pablo también nos habla en una de sus cartas, dice que aún su conciencia les hace ver y saber qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Entonces, van a ser juzgados por todo lo que sabían que tocaba hacer y no hicieron. De tal manera que cuando Juan vio el arca celestial en esta visión, contempló algo que ningún ojo humano había contemplado, ni siquiera en su representación terrenal. Por varios siglos no es de sorprendernos. Entonces, ¿por qué hubo relámpagos, voces, truenos, hasta un terremoto y gran granizo? Todas estas cosas son señales del juicio ineludible, inevitable, implacable que está por comenzar. Recuerda que cuando en el tiempo de Moisés y él dio la ley, hubo truenos y rayos y un sinnúmero de cosas, y el pueblo tuvo temor y dijo, Moisés, vaya usted, no sea que nosotros quedemos muertos aquí, vaya usted, hable ya con la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que fue a recibir Moisés allí?
la ley, los mandatos de Dios. Ahora está preparado. Resumo este pasaje para entrar a hablar de las copas de la ira que tienen que ver dentro de la séptima trompeta. ¿Qué quiere decir? Que en la séptima trompeta, resumen, séptima trompeta, suena y es para decir que el reino del Señor se va a establecer, pero que las naciones no van a estar contentas porque Dios mismo les va a dar a cada uno su paga. ¿Por qué? Porque los va a juzgar según la ley, su palabra, su mandamiento es lo que los va a juzgar. ¿Por qué? Porque su presencia estaba en medio de nosotros y muchos ni siquiera lo entendieron. ¿Esto para qué día, mes, hora es? No lo sabemos. Solo sabemos que es para los tiempos finales. Y nos sigue diciendo, el gran Dios está en control. ¿Nos ha hablado aquí del diablo? No, sigue mostrándonos que Dios es Rey de reyes, Señor de señores, que es un juez justo y que sí o sí va a juzgar a grandes y a pequeños. ¿A través de qué? No de su pensamiento, no de la constitución política de nuestra nación, sino de qué? De su palabra, de su mandato. Ahora en Apocalipsis, capítulo 16, dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. ¿Sí ves cómo hubiéramos quedado allí? Y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En el capítulo 15, trata sobre la preparación de las 7 plagas postreras, porque lo que ya hay aquí, que yo acabé de leer, dice, las 7 copas de la ira de Dios son las 7 plagas postreras, o sea, lo último. Y lo que sigue de estas copas es ya, o sea, en el 15 es la preparación, en el 16 ya es la consumación de esta plaga, que son las 7 copas de la ira. ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, ahora tenemos por lo tanto una nueva serie de 7 juicios que son derramadas como llamadas las 7 copas de la ira de ¿quién? De la ira de Dios. La ira de Dios es justa, es santa, ¿cierto? Yo lo acabé de hablar ahorita y es dando el cumplimiento de lo ya anunciado por la escritura, por los profetas. Esto no es una historia ni es un cuento, esto va a ocurrir. ¿Está escrito? Sí, está escrito. ¿Se ha cumplido? Todavía no se ha cumplido. Esto nos está hablando de eventos futuros que van a ocurrir dentro del tiempo que Dios lo tenga destinado. Ahora, sin embargo, a diferencia de las anteriores, estas van a afectar a todo el mundo sin restricción alguna. En las trompetas anteriores veíamos que la tercera parte, la quinta parte, que esto, pero aquí va a ser a toda la tierra sin restricción alguna, porque ya son las copas de la ira de Dios. Ahora, además su ejecución se lleva a cabo rápidamente, o sea, no es y pasó esto y viene el segundo A y viene un interludio, no, automáticamente sin interrupción. Por lo tanto, estas plagas se tratan de las postreras que consumen la ira de Dios. Hay algo que asombra y entristece, que es que a pesar de la dureza de los juicios, no hay una evidencia alguna de arrepentimiento de la gente. Viendo esto, no hay arrepentimiento. Aunque también es cierto que de parte de Dios tampoco hay ninguna invitación a que se arrepientan. O sea, ya Dios como que se cansó. Y aún aquí va a ser muy visible que es Dios mismo trayendo la ira, su copa, sus juicios. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 15? Quiero que lo miremos. Viene el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba ¿qué?
la ira de Dios, o sea, las 7 copas de ira. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Tranquilo que esto lo necesitamos explicar ya en la primera copa. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas. ¿Sí ve? Otra vez están exaltando ¿a quién? A Cristo Jesús. Son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Aquí hay una adoración nuevamente celestial de exaltación. ¿A quién? A Cristo Jesús. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles, que nos dice que tenían las 7 plagas, vestidas de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor de pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, ¿sí ven? Llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, es decir, tiempos finales. Estos de los juicios son más, lo llevan los ángeles, la orden, pero la da ¿quién? Una gran voz que proviene del mismo templo, asociado. ¿Qué quiere decir esto? Que sugiere autoridad, firmeza, y que ha sido derramado sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Notemos el alcance universal de los juicios de las copas de ira. Aquí creo que no hay mucho que explicar. Esto está más entendible. Antes de mandar, apenas suena las 7 trompetas, pasa lo que pasa, diciendo: viene el juicio de Dios, porque se va a tomar el gobierno de Dios y cada uno tiene según su paga. ¿Sí? Y dentro de esto nos está hablando que serán juzgados por la ley del Señor, y por eso se preparan las 7 plagas de la ira de Dios, ¿cierto? Las 7 plagas postreras, enviados por 7 mensajeros, 7 ángeles, que son las 7 copas de la ira del Señor. Pero antes de eso, dice que le adoran, le exaltan, porque el juicio por fin llegó. Dios es un Dios justo, fiel y verdadero. Ahora sí, dice: oí una gran voz, ¿cierto? Ya lo leímos, capítulo 16, versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Que es del capítulo 15. Versículo 2. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna, pestilente, sí, sobre los hombres, que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahí es donde nos vamos a meter a hablar de el capítulo 13, que tiene que ver las bestias, pero tranquilos. Y la dichosa marca que muchos por años nos han dicho del chip. Pero vamos a revisar en el contexto de la palabra. Primero, la primer copa, ¿cierto? Antes de meternos allá. Porque dice que fue derramada sobre la tierra y vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es una úlcera. Primero, la primer copa es una úlcera maligna, pestilenta, una plaga terrible, repulsiva, que daña solo ¿a quién? Ahí solo nos dice a quién daña: a los hombres. Además del aspecto repugnante de las llagas, estaría también un fuerte olor desagradable, o sea que es un castigo bastante feo. Porque si medio uno se quema o algo y hace una llaguita ahí. Ahora dice úlcera maligna y que huele terrible.
Me imagino la úlcera, cómo debe doler. Y cómo debe ser tan desagradable, porque dice una úlcera maligna, pestilente. O sea, y si es un juicio de parte de Dios, no es un caramelo, es un dulce. Es un juicio de Dios. Esta es una forma de decir cómo ve Dios. Algunos interpretadores han dicho eso. ¿Cómo ve Dios al pecador? Por ejemplo, el profeta Isaías usa una descripción similar en Isaías capítulo 1, versículo 6. Y quiero que lo miremos. Isaías capítulo 6. Capítulo 1, versículo 6. Discúlpenme. Dios, se me cruzaron los cables. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y nos habla así, dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Nos está hablando acerca de esto. Y puede ser una descripción que hace el profeta Isaías acerca del pecado. El pecado dañó gravemente la imagen de Dios en el hombre. Podríamos decir que lo que esta plaga está haciendo es sacar al exterior lo que hay en el interior. ¿Sí? ¿Cómo así? Esta plaga puede estar evidenciando lo que hay en el interior de esta gente. De sus corazones y pensamientos, el pecado desvirtúa al ser humano. Originalmente había sido creado a la imagen de Dios, pero prefirió cambiarla por la marca de la bestia. Había sido creado para tener comunión y adorar a Dios. ¿Y qué me dice ahí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 2? ¿Que adoraron a quién? A todo ¿qué? A la bestia, ¿cierto? A la imagen de la bestia. Prefirieron adorar a una bestia y no adorar a Dios. Esta plaga nos recuerda los sarpullidos y úlceras del pueblo de Egipto, ¿se acuerda? Éxodo capítulo 9, versículo 8 y 11. Éxodo capítulo 9, versículo 8 y 11 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza de horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Hubo sarpullidos que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Es interesante notar que esta era la sexta plaga del pueblo de Egipto. Y vemos cómo Faraón había intentado copiar, ¿cierto?, los hechiceros, hacer lo mismo que Moisés y que Aarón. Pero en esta no pudieron imitar el milagro, porque tuvieron que admitir que Dios era quien enviaba estas plagas. Vieron la superioridad de Dios. Y en este juicio vino, de Apocalipsis, vino sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban también a su imagen. Como Israel fue librado de las plagas de Egipto, dice que aquellos que no la tengan, pues también serán librados. Ahora, lo que debemos notar, que la bestia, lo que ellos habían adorado, no podían hacer nada para limpiarlos de las úlceras. Y recordemos algo, que en el pueblo de Egipto, ellos sabían, sí o sí, que quienes estaban enviando estas plagas y estos juicios era Dios mismo. Así que en las copas, y aquí en Egipto se arrepintió Faraón, ni pidió perdón ni nada, antes seguía su corazón, ¿qué? Peor, endurecido. Aquí en este tiempo también la gente sabrá que es Dios quien emite ¿qué? Justicia y juicio, y aún así no se arrepentirán. Y lo mismo que pasó en Egipto, que los hechiceros no pudieron hacer nada con esos sarpullidos. Aquí, aquellos, dice, la bestia no podrá
quitarles ni librarles de esta úlcera. Y usted dirá, ¿cuál marca y cuál bestia? Porque esto ha sido como, no sé, como algo de mucha expectativa para personas y empiezan a inventar cosas. Pero, ¿cuál es la marca? Yo cuando niña, digo, no fue hace mucho, fue hace poco. Pensaba que le ponían aquí un sello. Yo pensaba eso y que decía aquí 66. Y en el brazo también 66. Y luego cuando salió el código de barras, ese es el chip, esa es la marca del anticristo. Y cuando salieron los computadores y todo esto, la marca del diablo. Todas estas, ha habido mucha suspicacia, ha habido muchas malas interpretaciones. Y tengamos cuidado porque la Biblia no nos dice qué clase como tal de marca sea, o que nos diga que es un código de barras, que nos diga que es un chip, que no, o sea, tantas cosas que yo he venido escuchando desde que soy cristiana y que me habían explicado el Apocalipsis, y cada vez que salía algo de la tecnología me asustaba más. Y esto cada vez va a avanzar más, el cumplimiento de la palabra, ¿cierto? Aumentaría la ciencia en los últimos días, eso lo dice la palabra. Entonces no es de asombrarnos. Pregunta hoy aquí, ¿cuál marca? ¿Cuál bestia? Apocalipsis capítulo 13, esta será nuestra introducción para la próxima enseñanza. Lo dejaremos casi ahí porque no alcanzo a explicarlo hoy. Apocalipsis capítulo 13, todo este capítulo del 1 al 18 son explicación de acerca de la bestia que está hablando Apocalipsis capítulo 16. Y ve que por eso necesitaba hacer un recuento de la séptima trompeta, las copas de la ira, para llegar acá. Capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablar grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Pero miren el verso 16, dice, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar y vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 676. 666. Dijo 666. Tranquilos, tranquilos. Uy, es para que usted no se asuste con el número. Aquí, en este capítulo, es donde hemos escuchado acerca del anticristo y acerca del falso profeta. Pero hoy no alcanzo a explicar acerca de esto. Aquí es donde ya hemos escuchado acerca del gobierno mundial, que nadie puede comprar, nadie puede vender. Pero quiero llevarte a explicarte qué es realmente lo que es anticristo, porque la Biblia no solo, aquí no nos dice palabra anticristo, pero muchos han dicho es el anticristo.
y explicarte qué significa la bestia, que ya lo hemos visto en otras interpretaciones, qué significa la agua, qué significa las 7 cabezas, los cuernos, todo esto, las ilustraciones como tal, y qué es lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Pero no es para que usted tenga miedo, sino para que sepa. Pero recuerde algo, ¿quién está en el gobierno? ¿Quién está en el control? Que aún en medio de la copa de la ira, ni siquiera la bestia pudo librar ni quitar ¿qué? Esta situación a los que habían adorado su imagen y se habían inclinado y se habían postrado a adorar a la bestia. Entonces, dejamos aquí para hablar ya acerca de Apocalipsis capítulo 13. Ya expliqué por qué Apocalipsis 11 en cierta parte no expliqué, ¿cierto? Porque ya es especulación. Aquí lo vamos a mirar. Hay mucha especulación con eso. Eso no voy a decir que no. En Apocalipsis 3 también hay un poco de especulación. E inclusive hubo hasta una noticia falsa de que ya Israel había nombrado el Mesías y que ese era el anticristo. Bueno, de eso hablaremos el próximo domingo. Como siempre lo digo, cuando hay un tema muy interesante, digo a la congregación, no se lo pierda. Entonces, muy conectados, pero no para que usted tenga miedo. 666, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, en la frente o en la mano derecha, entonces me van a poner, no, tranquilo. No podemos darle más gobierno al diablo que no ha sido dado. Así que nuestra confianza está puesta en el Señor. Yo creo que usted entendió que Dios está en control de todo y que por fin llegó su justicia y que será juzgado el mundo por su ley y su mandato. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana porque nos recuerdas una vez más que tú estás en control de todo. Nada se ha salido de tu control. Ahora vamos a ver muy pronto, Señor, confiando en tu voluntad, vamos a ver el personaje antagónico y lo que muchos han querido explicar, pero te pedimos, Señor, que nuestro corazón no tenga miedo, ni haya especulación, inventos, ni nada de esto, sino que podamos entender lo que tú quieres hablar a nuestra vida y nos sigue recordando que tú estás en el trono. Señor, si hay alguien que está allí preocupado, en ansiedad, Señor, hoy tú le recordaste que tú estás en control de todas las cosas, que tú gobiernas, que nada, absolutamente nada se sale de tu control. Por eso hoy adoramos tu nombre, te bendecimos, te damos honor y te damos gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Esperando que esta palabra haya animado tu corazón, te haya dado consuelo, pero haya recordado algo importante. Dios sigue estando en control. A Dios no se le ha salido nada de sus manos y que Dios es un Dios justo, real, poderoso y que Él absolutamente todo lo puede. Así que un abrazo, esperando verles pronto, deseando que la paz del Señor, pero sobre todo su amor, su misericordia, sea sobre cada familia, sobre su vida y sobre todo lo que usted emprenda. Esperando, como le digo en esta mañana, que esa verdad usted pueda caminar y saber que tenemos un Dios maravilloso que nos ama, que cuida de nosotros y que aún en medio de cualquier circunstancia, situación que podamos vivir, Él está con nosotros. Por eso, desde mi corazón, les amo, les bendigo, deseando que tengan todos una feliz tarde. Mil bendiciones para todos.